Así como instalé Android en mi PC. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Bueno, hoy te voy a enseñar a descargar e instalar Android 11 o cualquier versión de Android en tu computadora desde cero. Para ello simplemente tenemos que googlear Bliss OS, como lo estás viendo en pantalla. Bliss OS, para que nos aparezca este link o página en la primera posición de Google o tu navegador. Luego que estamos en la página, que esta es la página oficial, le damos a Download. Luego de darle a Download, nos va a mandar hacia acá. Está Bliss 11. El Bliss 11 está basado en Android 9. Es la forma o por así decirlo, la versión que está más estable, la más recomendable. ¿Qué no debemos fijar? Que diga G-Apps al final de cada versión. ¿Por qué? Porque G-Apps son las Google Apps. Y también está la Bliss 14. La Bliss 14 está basada en Android 11. Pero ¿qué cabe sacar de esta versión? Esta versión está bajo desarrollo, pero bajo desarrollo hace más o menos un año. Lo que quiere decir que esta versión está como que muy optimizado y de cierto punto no tiene tantos errores. Yo voy a descargar esta versión, que es la primera, que es para computadoras un poquito antiguas. Hay para computadoras un poquito más avanzadas, con mayor soporte. O sea, soporte para las gráficas y CPUs más complejos o más modernos, por así decirlo. Le doy a la primera opción, que es la opción como que un poquito para computadoras antiguas, y va a cargar esto. Y luego de esto, que esperamos unos 2 segundos, nos va a mandar hacia Salesforce. Y aquí esperamos 4 segundos o 5. Yo lo voy a mandar al escritorio a descargar, pero lo voy a pausar. Lo siguiente es descargar Rufus. Rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una USB. Lo googleamos y para que aparezca esto o la página principal, y fíjense en el link o los pasos que yo hago. Le doy a Rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan en el momento que estén viendo el video. Le doy a descargar y a guardar en el escritorio. Estos son los archivos que vamos a necesitar. Simplemente vamos a instalar, a ejecutar como administrador Rufus, un clic derecho y ejecutar como administrador. Luego de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a conectar nuestra USB para que el programa lo lea y luego seleccionar. ¿Para qué? Para buscar el sistema o ISO. Le doy un clic. Puede estar en descargas, donde ustedes quieran que se vaya la descarga a guardar. En mi caso está en el escritorio. Le doy un clic, escritorio, y luego un clic sobre el archivo ISO y luego le doy en abrir. Luego en abrir le doy a empezar. Y le doy en OK. Me dice que se va a formatear el disco, que se va a perder todo lo que esté dentro. ¿Y qué vamos a hacer? Le damos a aceptar y va a comenzar el proceso de instalación. Luego de que el proceso se ha completado, se va a aparecer algo como esto. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar a cerrar para entrar en modo BIOS. Vamos a apagar la PC, conectar la USB y luego darle a encender. Para antes de que encienda, pulsar F2 para entrar en modo BIOS. El modo BIOS varía dependiendo de la computadora o el modelo de tu computadora o PC. Luego que estamos en el modo BIOS, algo como esto, aquí nos vamos a mover por las flechas, izquierda, derecha, arriba o hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir 2 veces o darle 2 veces a las teclas de la derecha, a la tecla de la derecha, por así decirlo, y le damos ahí 1 y 2. Y llegamos hacia donde dice Security. Donde dice Security bajamos hacia donde dice Security Boot, le damos un Enter y seleccionamos Disable y Enter para guardar esto. Luego de ello le damos un clic hacia la derecha y bajamos hacia donde está el nombre de nuestra USB que dice USB Flash Drive. Luego que está seleccionado, le damos a F6 las veces que sea necesario para que llegue al primer lugar. Luego que está en el primer lugar, por encima de muchas cosas, otras particiones, le damos a F10. ¿Para qué? Para guardar los cambios y que la computadora pueda arrancar o revisar los archivos desde ahí. Luego que la computadora ha arrancado, debería aparecer un menú como este y nos vamos a desplazar a través del sistema con las flechas hacia arriba o hacia abajo y Enter. Seleccionamos Installation, le damos un clic a instalación o Installation, un clic Enter y tiene que cargar o comenzar a cargar los scripts para verificar si el sistema está bien, los archivos y ese tipo de cosas. Aquí va a aparecer dónde queremos instalar el sistema. Por ejemplo, seleccionamos el sistema dependiendo el almacenamiento o el tamaño. Por ejemplo, la primera que dice 7 GB es mi USB. La segunda es el disco duro, que es de 149 GB, 150. Le damos un clic o Enter ahí encima. ¿Qué va a pasar aquí? Luego que le demos a Enter,
nos va a decir si queremos formatear o no, y si queremos formatear en un modo, le doy a que no, y me aparece este menú, le doy a que sí. Le doy a que sí, eso es para seleccionar el modo de arranque del sistema. Luego que seleccionamos esta, le damos a que sí o yes. Luego de ello va a aparecer si queremos instalar el sistema en ese disco duro, en ese almacenamiento. Yo también quiero hacerlo, bueno, le doy a que sí. Y va a comenzar a escribir el sistema en el disco duro o almacenamiento que ustedes tengan de su preferencia. Aquí el sistema me dice unas cuantas cosas que si estoy seguro y le doy a que sí, porque eso no le va a causar ningún tipo de daño al almacenamiento. Algo que cabe sacar es que se puede eliminar ciertas particiones o archivos que tengamos ahí. Simplemente el sistema se ha comenzado a instalar y se ha instalado de manera correcta. ¿Qué debemos hacer? Le dice si queremos reiniciar o correr el sistema. Yo le doy a reboot y le doy en OK. Luego darle en OK, la computadora se ha reiniciado y se ha apagado. ¿Qué cabe destacar de aquí? Bueno, aquí en este momento, en este menú, debo sacar la USB. Le doy a Enter aquí. Y aquí se va a comenzar a cargar esto. No se preocupen por esto. Simplemente esperen que el sistema arranque. Va a comenzar a cargar los archivos, a verificar, a revisar los archivos per se. Aquí en este menú o esta pantalla, el sistema duró unos 10 o 15 minutos. Y aquí el sistema ya ha arrancado. Ahora va a comenzar a cargar, a verificar de nuevo los archivos se arranque. Los archivos necesarios o más importantes que el sistema debe llevar consigo para poder soportar las aplicaciones de Android, los juegos y ese tipo de cosas. Aquí, ¿qué debemos darle? Debemos darle a la primera o segunda opción. Yo le doy a la primera o segunda. No vale cualquiera, vale cualquiera por así decirlo, porque es el launcher o la pantalla principal del escritorio. Pero eso no tiene que ver con el funcionamiento del sistema ni nada de eso. Aquí ya el sistema ha arrancado, tenemos Play Store, simplemente tenemos que iniciar sección como nuestra cuenta de Google, como por ejemplo para ver videos en YouTube o alguna cosa de Google, por así decirlo. Gracias por ver el video.